Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, empezamos el encuentro número 169 de Café Mercosur. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? Estamos ya al 170. Estamos al 170 y podemos conmemorar que el 26 se cumple el cuarto año desde que comenzamos a hacer este podcast. 4 años ya, ¿quién diría, no? Queremos agradecer mucho a la radio Las Voces del Muro, que nos dieron un apoyo muy pero muy grande. Queremos agradecer también a todas las personas que nos han acompañado en estos 4 años. Bueno, y también tenemos que agradecer a Ramiro, a Daniela. Sí, que esperemos que prontamente pueda volver a estar con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Ojalá que podamos compatibilizar los horarios, ¿no? Bueno, Osvaldo, son 4 años. Vamos a comenzar entonces con una noticia acá de Brasil, Osvaldo. Una noticia de terror. Y esto tiene que ver un poco con tu ámbito de actuación, Osvaldo, porque tiene que ver con el derecho laboral. Nosotros habíamos dicho cuando hablábamos de la reforma laboral aquí en Brasil que los trabajadores iban a perder muchos, pero muchos beneficios que tenían y que esto era netamente un caldo de cultivo para maniobras extorsivas por parte de los empleadores. Sí. Lamentablemente no nos equivocamos. ¿Qué es lo que ocurre? Dentro de la ley de la reforma laboral, uno de los requisitos que se ha quitado es la homologación, tanto de las renuncias como de los despidos, o sea, digamos, del fin de la relación laboral, ¿no, Osvaldo? Sí, la extinción de la relación laboral tenía un régimen que necesitaba que sea homologado por una autoridad, no sé si era judicial, Ramiro, no sé cómo era en Brasil. Acá puede ser de las dos, administrativo y judicial. Acá era por delegación, lo hacían los sindicatos. Y te digo sinceramente, lo hacían bastante bien. A pesar de que no es tan fácil. No es tan fácil porque son muchas leyes, muchos convenios colectivos, muchos derechos. O sea, los sindicatos realmente tenían una praxis muy pero muy buena, estaban muy afilados, digamos, muy afinados también. Bueno, eso dejó de ser un requisito necesario ahora, entonces las personas pueden simplemente rescindir la relación laboral sin presencia de abogados, sin presencia de nada. O sea, uno va a la empresa y la empresa le hace firmar el recibo y listo, y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? No tiene que haber ni la intervención de ningún cero, ya sea una autoridad, nada, directamente con la simple firma alcanza con la nota de renuncia, diríamos, sin ningún tipo de formalidad. No, hay una formalidad que después la empresa presenta eso en los tribunales y eso se da por validado. Lo que pasa es que le mienten a la gente, esa es la práctica que se está haciendo ahora, totalmente ilícita. Lo que pasa es que hay que probarlo, ¿no? Le mienten a la gente, le dicen, bueno, firme acá que después nosotros le vamos a depositar. La gente firma, no le depositan y lo que firmaron vale como recibo también. Entonces se queda sin recibir. Bien. Sí, acá la modificación de la ley tuvo justamente ese objetivo, ¿no? De evitar estos abusos, ya que tenga validez esa firma, no estaba con una simple firma delante, si no tenía que ser delante de autoridad administrativa o judicial, y la autoridad administrativa o judicial o escribano tenía que controlar que el dinero que se decía ahí que se pagaba, se pague efectivamente, ¿no? Eso le daba la formalidad e impedía este tipo de abuso.
Bueno, eso es lo que está ocurriendo, Osvaldo, lamentablemente. Van a ver si van a empezar a tener una actitud, digamos, un poco más de contralor, tanto el Ministerio Público del Trabajo, ¿no? Que es una institución que existe acá en Brasil y que no existe en Argentina. Pero bueno, se sabía más o menos que iba a pasar. Todo el mundo decía que iba a pasar eso. No, porque la buena fe. Y estamos hablando, ¿sabés de cuánto, Osvaldo? Porque acá no es la indemnización total como se paga en Argentina. Acá hay un fondo de garantía, ¿no? Que lo van pagando un poco, más pequeña parte del trabajador y una gran parte el empleador. Sí, lo que acá sería el régimen de la construcción tiene un sistema parecido. Exactamente. Que cuando a uno lo despiden, ahí tiene ese dinero que está en una cuenta del Estado, en un banco del Estado, está en la Caixa Económica Federal, y recibe de ahí. Y el patrón, si te despide sin justa causa, paga una multa del 40% sobre el derecho que uno tiene a lo aportado, ¿no? Sí. Y esa multa, Ramiro, o sea, ¿a quién se la paga? ¿Al trabajador o va al sistema? No, va al trabajador, va directamente al trabajador. O sea que estamos hablando, ponele, que gana 1.400, 1.500 reales. Entre una cosa y la otra estamos hablando como mucho de 4.000 reales. Ponerle 60.000 pesos en Argentina. O sea, 3 salarios. No llegan nunca a 4 salarios. O sea, están jodiendo a la gente por esa miseria. Un empresario está ensuciándose las manos y la conciencia para joder a un empleado en esa cosa que es básica y mísera, ¿viste? Sí. Ni siquiera le va a asegurar pueda sanar la situación por mucho tiempo. Claro, me imagino por lo que vos, aquella persona que está un poco más instruida de alguna manera, no firma por firmar, sino que asegura que lo cobre antes, supongo, ¿no? Por eso decís que más los que se están afectando son la gente más humilde y que desconoce un poco estos mecanismos. Y mucha gente que a veces no sabe leer y escribir, Osvaldo. Claro, sí, me imaginaba. Tristísimo. Una noticia me parecía que podíamos empezar por ahí, porque me parece que es algo que habla de lo que ocurre cuando el Estado está ausente y de la naturaleza humana, ¿no, Osvaldo? La bajeza de algunas personas, ¿no? El Estado ausente, que si bien, por lo que vos decís, existe el mecanismo, porque tiene un Ministerio Público de Trabajo, y sin embargo le sacan la función para que la actitud pueda ser llevada adelante por cualquier particular. Sí, así es, Osvaldo, así es. Y se traiga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Bueno, pasemos a otra noticia también de acá de Brasil, entonces, ¿qué te parece? A ver, ¿qué tenemos? ¿Esta es buena o mala? Bueno, vamos a una noticia buena. Bueno, una jueza le niega el pedido de censura e indemnización que una iglesia había hecho contra un grupo de teatro aquí. La verdad es que comenzó siendo un grupo de comedias cortas para YouTube, ¿viste, Osvaldo? Hacían comedias de 4 a 5 minutos. Esas que se publican en YouTube y uno las puede ver en su celular, ¿no? Claro, esa misma. Se llama Porta dos Fundos. Puerta de atrás, digamos, ¿no? Y ellos hicieron para Navidad una versión donde supuestamente Jesucristo podía haber sido homosexual, ¿viste? Sí, acá esa noticia se difundió, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó con eso? Una iglesia pentecostal pidió una indemnización a Netflix, que es el que publicó este episodio, de 1.000 millones de reales. Osvaldo. Nada más, millones de reales. No, acá la broma era, bueno, sí, hay que pagárselo. Cuando venga Jesucristo que lo reciba, ¿no? El pedido que le había hecho esta iglesia neopentecostal era que censurasen y pagasen esa indemnización. Bueno, una locura fue, entonces una jueza dijo que no le hizo lugar al pedido ni de la censura ni de la indemnización, y consideró que la decisión que había tomado anteriormente el ministro Díaz Toffoli del Superior Tribunal Federal, que había garantizado el derecho a la libertad de expresión de este grupo,
estaba en plena vigencia, por eso no cabía ni indemnización ni censura, ¿no, Osvaldo? Así que podemos conmemorar una buena noticia, ¿no? Sí, acá no he llegado, o sea, la reparación que habían pedido, ¿no? Que, o sea, me gustaría saber cuál es el derecho subjetivo que ellos acreditaban que había sido dañado por esa publicación. Lo que sí había llegado es que la habían censurado, así que también la censura el juez la levantó. No, la censura no se llegó a decretar, ¿no? No le hicieron lugar. Y está muy bien lo que estás diciendo, porque era el buen nombre de Jesucristo y la fe de los creyentes. Por eso decían que si está el bien jurídico tutelado era el buen nombre de Jesucristo, que él viniera a recibirlo, ¿no? Porque o sea, el ofendido, ¿no? Digamos. Sí, claro, sí, por eso digo que cómo lo podían representar a Jesucristo ellos, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno, digamos que una buena noticia en los tiempos oscuros que están ocurriendo, donde nosotros escuchamos cada cosa. Hoy mismo un diputado pidió que un libro sea censurado porque supuestamente hacía apología a la doctrinación de género, como él decía, ¿no? El adoctrinamiento de género. O sea, y porque el libro decía que cada uno tiene derecho a vivir de la forma que cree, alguna cosa así, que era justamente un libro didáctico. Entonces, él dice que esas cosas no se pueden dar en la escuela, que esas cosas pertenecen al seno de la familia y que tienen que estar reservadas al poder de los padres. Y que no puede ser que la escuela esté enseñando esas cosas. O sea, una cosa absurda. Pero bueno, algunos estados acá en Brasil, Osvaldo, sacaron leyes en contra de la ideología de género. Otros sacaron inclusive leyes contra el adoctrinamiento de los profesores. A una profesora la semana pasada le prohibieron que hablara de feminismo, por ejemplo. O sea, yo te digo sinceramente, es un oscurantismo tan grande el que está ocurriendo en Brasil que esta noticia de no hacerle lugar, ¿no?, a este pedido absurdo, además absurdo, 1.000 millones de reales, Osvaldo, para un grupo de actores de redes sociales, por favor. Hay que festejarlo, ¿no? De todas maneras, supongo, ¿no?, que creo que esto le dio como publicidad a ellos, ¿o no? No la necesitaban. Ellos tienen varias piezas. Algunas han circulado en Argentina que las han traducido al español, les han puesto los subtítulos en español. Un grupo muy activo, bueno, llegaron a Netflix, ¿no? O sea, sí. Y bueno, pero de cualquier manera no tenían 1.000 millones de reales, Osvaldo. No, me imagino. ¿Me lo pasás a dólares, Ramírez, para que me digan cuánto están viéndole? Mira, vamos a suponer que el dólar subió, que lo decíamos nosotros muchísimo, ¿te acordás que Sí, lo habíamos hablado ya, por eso, para darle un... Este señor Segres hablaba de que el dólar estaba a 4 reales, bueno, llegó a 4.40, o sea, 4. O sea, vamos a poner... O sea, que cada vez paga menos en dólares, vos viste lado bueno, Vamos a pasarlo a 5 al dólar, vamos a suponer que va a llegar, que está a 5. Serían 205 millones de dólares, Osvaldo. Bueno, era una cifra accesible para eso. 200 millones de dólares. Mira, si lo mirás con un poquito de entusiasmo, capaz que sea una de las cuotas que tuvo que pagar la provincia de Buenos Aires el mes pasado, ¿viste? Claro, a los acreedores extranjeros. Pero te voy a decir una cosa, por suerte el dólar en Brasil se estaba revaluando, entonces bajó fue menos la cantidad de dólares que de millones de dólares. Porque a lo que decía Segres hubiese sido más, Ramiro. Sí, hubiera sido bastante más. Realmente es importante lo del juez, ¿no? Porque un poco para que vaya separando la paja del trigo, todas estas cosas, ¿no? Que vayan quedando un poco... Porque me imagino que... Bueno, no sé cuál ha sido la difusión allí en Brasil, pero como yo acá supongo que habrá tenido su difusión. No, tuvo su difusión. Mucha gente salió en apoyo de este grupo, ¿no? Porque yo no sé si lo que ellos hicieron está bien o está mal, pero la libertad de expresión significa eso, Osvaldo. O sea, no puede ser que a mí lo que me gusta está bien y lo que no me gusta está mal, que es una de las formas que estos grupos de derecha están, no es de ahora, ¿no? Esto ya viene desde los años 90 en Estados Unidos, ¿no? Están forzando la interpretación. Ellos dicen que las universidades están copadas por el marxismo y que ellos quieren hablar para mostrar la otra verdad, y cuando consiguen puestos de poder ya la otra verdad es la única verdad. O sea, lo que ellos luchaban al principio por la libertad de expresión, y después cuando están realmente en el control, ahí ya la libertad de expresión para los otros no.
para nosotros nomás la libertad de expresión. Sí, nosotros podemos decir lo que queremos. Me hace acordar un poco película, por ejemplo, Jesucristo Superstar acá en la Argentina, que las películas de la década del 70, acá recién se puede ver después del 83, ¿no? Porque también, hablando también de una interpretación que hacían de la vida de Jesús o de todo ese tiempo, parecería que fue inclusive una vuelta a la década del 70 la posición que tenía esta iglesia. Bien, escuchamos algo de música, Osvaldo, ¿qué te parece? Dale. Bueno, estamos en carnaval, así que te propongo que escuchemos a una murga que habla de la realidad latinoamericana. ¿Vamos? Vamos. Llegamos al carnaval para defender la tierra. Llegamos al carnaval, hoy América despierta. Pueblos originarios que se juntaron para luchar contra los dictadores evangelistas de Donald Trump. Este es nuestro lugar y tenemos que cuidarlo. Nadie nos podrá callar. Suena fuerte nuestro canto. Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar. Entre todas y todos el continente resistirá. Macri ya no está más, que la gente no se olvide, que le gusta reprimir, igual que Piñera en Chile. Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta. Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia. Ecuador está muy mal, paga el pobre, gana el rico. Colombia se despertó, en Perú mandan milicos. Vemos que la derecha vino por todo una vez más. Y hasta no conseguirlo queda muy claro, no va a parar. Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay. Porque se han olvidado de las miserias y hoy son gobierno una vez más. Después de escuchar la canción sobre el carnaval, y como vos habías hablado de Netflix, de el conflicto que había tenido en Brasil por el tema de este grupo de brasileño, quisiera contarte una buena de Argentina, justamente que también está involucrado en Netflix. Y es que Netflix decidió hacer una serie en la Argentina sobre una historieta maldita, diríamos, porque la han querido hacer muchísimos directores de cine en la Argentina, que es El Eternauta. El autor es Héctor Germán Oesterheld, y que se hizo la primera de las tres ediciones que tuvo, se hizo entre el 57 y el 58, que sería la que se haría en Netflix en capítulos, llevada a la época actual y no a la época en que se ha hecho. Para aquellos que nunca la escucharon nombrar o nunca supieron de qué se trataba, es una obra que siempre había sido objeto de grandes directores, desde Leonardo Fabio o Lucrecia Martel, Aristarain, un montón de directores, Cifrón, que quisieron hacerla nunca por el costo que tenía, y parece que él la va a llevar adelante Netflix. Y es una obra cuyo autor, ya había dicho antes, Oesterheld, fue desaparecido en la última dictadura argentina, él y sus 4 hijas, por lo cual es como un recuerdo a todos ellos que desaparecieron. Así que creo que es una buena y que en la Argentina en esta época viene bien. No, y aparte, Osvaldo, te estaba escuchando, es una de las historietas icónicas del cómic argentino, ¿no? Porque es ya está en portugués, Osvaldo, se hizo hace unos 5 años atrás, hizo la traducción, está traducida al inglés, y si no me equivoco, hay una edición de lujo con dibujos de Brescia, ¿no? Sí, uno de los dibujantes fue Brescia. Ha tenido 3 ediciones, han ido variando los dibujantes. Sí, tiene una edición en inglés, en Estados Unidos se editó, por lo cual parece que es una de las razones que Netflix la decidió producir acá en la Argentina, con artistas argentinos y hablada en castellano, que es una de las exigencias que tiene uno de los nietos vivos que quedan todavía de la familia Oesterheld. Y recordemos también aquel triste, no digo triste porque acabó siendo risueño, ¿no? Episodio que protagonizó Macri cuando era intendente, que dijo que
el Eternauta no iba a entrar, no, el Eternauta no, ¿cómo es que dijo? Creo que el Nestornauta no iba a entrar en las escuelas municipales. No iba a entrar a las escuelas municipales mientras él fuera intendente, ¿no? Confundiendo un dibujo que se había hecho con la imagen de Néstor Kirchner y la figura del Eternauta con la propia historieta, ¿no? O sea, un desconocimiento absoluto. Que de Macri no tenías que sorprendernos nada, que fue capaz de decir que a San Martín lo había traído Rivadavia, cuando Rivadavia murió antes que muriera San Martín, ¿no? Pero bueno, una de las tantas cosas que son anécdotas nada más, pero la noticia es muy buena y creo que va a servir para que se pueda difundir una historia donde no existe el héroe individual que nos tiene acostumbrados los cómics norteamericanos, el Superman, el Batman, el Hombre Araña, sino que el héroe es un colectivo, ¿no? Que justamente está integrado por el Eternauta. Era una buena que quería sacar, aprovechando lo que vos dijiste de Netflix. Y creo que hay otra buena también en Argentina, relacionada de alguna manera con Macri, ¿no? Que es la deuda que dejó Macri, que dijimos que era impagable, que era una barbaridad, y que ahora el FMI sale a decir lo mismo, ¿no es verdad, Osvaldo? No, sí, Ramiro, ¿te acordás que justamente el programa anterior habíamos estado hablando de este tema, y vos dijiste que el juego con los acreedores extranjeros era un juego de tabures, ¿no? Y parte de esa estrategia argentina incluía que el FMI dijera que la deuda era impagable. Y fue lo que efectivamente dijo y que lo repitió de nuevo en el día de ayer la Georgieva Cristalina, ¿no? ¿Se llama? Cristalina Sí. Georgieva, Sí. presidente del Fondo Monetario Internacional, volvió a decir lo mismo. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿Qué buscas en la arena? Mira, me gustaría leer lo que dijo el comunicado del FMI para que veas el concepto que está llevando adelante, que era impensado hace un año atrás. El comunicado del FMI dice: el ministro Guzmán y yo tuvimos otro intercambio fructífero sobre los desafíos del país y el camino a seguir para garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo para la Argentina. Apoyé al ministro y el liderazgo del presidente Alberto Fernández en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza. Sobre la base de la reciente emisión del personal técnico del FMI a Buenos Aires, también discutimos los planes de la autoridad para garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda argentina. En este contexto, acogí el compromiso de la autoridad argentina de continuar profundizando nuestra colaboración a través de una consulta del artículo 4 y oportunamente obtener un programa respaldado por el fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo. Bien, eso significa un amplio respaldo del FMI, por un lado, pero por el otro también significa, Osvaldo, que el FMI está poniendo las barbas en remojo, porque la macana que se mandaron con Macri es una barbaridad. Ellos, contra sus propios estatutos, le prestaron plata a un proyecto político. Ellos pagaron, como se dice popularmente, la campaña publicitaria más grande por la reelección de Macri, que no se realizó, que no se llevó adelante, y comprometieron el Fondo Monetario Internacional. La deuda de Argentina representa el 60% del total de lo que ha prestado el FMI. El 60% se lo ha prestado a un gobierno en menos de 2 años, cuando no ha cumplido todo lo que había estipulado el propio convenio, que debería ir cumpliendo para que se fueran realizando los préstamos parciales, ¿no? Y además, como si eso fuera poco de no haberlo cumplido, se fugaron la plata, cosa que eso no se puede hacer. O sea que el FMI quedó muy pero muy mal parado en toda esta situación, tanto es así que bueno, que Christine Lagarde no está más, el número 2 tampoco, y muchas otras personas que estuvieron directamente implicadas en ese préstamo hacia Argentina tampoco están más, ¿no, Osvaldo? Tan es así, Ramiro, que a Lagarde la mandaron al Banco Europeo, pero a Lipton, que es el que pone el gobierno norteamericano, lo sacaron directamente, o sea que fue el operador, diríamos, que tuvo el gobierno anterior para que le hicieran ese préstamo que vos dijiste, que puso en juego el 60% de los dineros prestables que tenía, los fondos prestables que tenía el Fondo Monetario, por lo cual realmente ha sido una lavada de cabeza interior para el Fondo Monetario,
que hizo que cambiara la óptica sobre Argentina y sobre la política del fondo, y creo que inclusive creería que es un éxito del propio Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía de la Argentina, que con un trabajo fino que hicieron en Europa, en Estados Unidos, visitando la última gira del presidente Fernández, que estuvo en Francia hablando con el presidente francés, con el Papa, con el premier italiano, con la premier alemana, Merkel, que es casi hablar de la presidenta de Europa, ¿no? El presidente español también un apoyo para negociar sobre el gobierno, sobre el Fondo Monetario, y el Argüello, el embajador en la Argentina, que también tuvo un encuentro con la Cancillería norteamericana y que permitió que el gobierno norteamericano también aceptara esta propuesta argentina. Creo que también fue un éxito de la política argentina. Sí, yo te diría que en este caso creo que no hay vencedores ni vencidos. Me parece que si habláramos usando la metáfora del juego de ajedrez, creo que hicieron tablas, porque de alguna manera el gobierno argentino podría entrar en default, no reconocer, declarar la deuda odiosa. Eso significaría un camino tortuoso de por lo menos unos 30 años más o menos de luchas con los tribunales extranjeros, y sabemos muy bien que lo que son, ¿no, Osvaldo? Sabemos muy bien lo que hicieron los fondos buitres contra la Argentina usando simplemente un juez de distrito de Estados Unidos, ¿no? El juez Griesa. Lo que significó esos 3 años de último gobierno de Cristina Kirchner, un infierno en la tierra, ¿no? Inclusive hasta llegaron a la locura de embargar una fragata que es una embarcación militar en Ghana, ¿no? O sea, cosa que desde 1815, desde la primera convención de Ginebra de 1815, ya está establecido que las naves de guerra son bienes que están fuera del comercio. Una de las primeras convenciones de los tratados internacionales, digamos el padre de los tratados internacionales ya establecía eso, y después, casi 200 años después, embargan a la fragata Libertad. O sea, digo que el camino de repudiar esa deuda, ¿no? Es larguísimo y le va a traer a la Argentina la situación que está más problemas que beneficios. Y al propio Fondo Monetario Internacional, que salió tan mal parado después del casi virtual quiebre que tuvo en el 2008, también le fue beneficioso. Entonces me parece que hicieron tablas, y vamos a ver cómo sigue esto, porque seguirán los tironeos, los tire y afloje, ¿no, Osvaldo? Sí, el default de Argentina está a la vuelta de la esquina, tampoco es que esto resuelve mucho, digo que fue un éxito nada más de política poder conseguir que el Fondo Monetario se despidiera en un sentido que nos para mejor para poder negociar con los fondos, con los tenedores de bonos argentinos, pero no, todavía el camino está ni a mitad de camino, y siempre hay un Griesa a la vuelta de la esquina que nos puede hacer un desastre, ¿no? Así es, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Vamos a escuchar algo de música, Osvaldo? Vamos. ¿Qué escuchamos? ¿Querés que hablando del carnaval vamos a escuchar una canción de acá de Argentina, que es El Camión de Germán, en la versión de Sergio Galleguillo? Muy bien, vamos, chicos. Por la mañana
seremos ceniza tuya y no estés triste. Vamos pa'l corso, Santa María la Purita. Cortada del huerto, y en el camión de Germán, de Salamanca y Cardón, una rosa de amor, va mi riojana donosa. Al carnaval de febrero quiero robarle algún beso, no me lo puedes negar, te haré de albahaca un lecho, esa flor recién cortada del huerto. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de Brasil entonces, de la realidad de Brasil, que tiene que ver un poco con la realidad latinoamericana en general, Osvaldo. Esto que está ocurriendo acá en Brasil no es nada nuevo, pero va de alguna manera tomando algunos contornos difíciles de aceptar. Básicamente te cuento, hace 3 días atrás, más precisamente el 19 de febrero, nosotros nos desayunábamos con la noticia de que la policía de Ceará, que estaba amotinada, autoacuartelada por lo menos, pero ya básicamente en un sistema de motín, y vamos a decir por qué ahora, le pegaba 2 tiros a un senador nacional. Nada más ni nada menos que a Cid Gómez, que había sido ya 2 veces gobernador de Ceará, de una familia tradicionalísima, hermano de Ciro Gómez, que fue candidato a presidente, que fue ministro. Bueno, Cid Gómez también fue ministro de Educación durante el gobierno de los trabajadores. O sea, una figura conocida nacionalmente, Osvaldo, y la policía le tiró 2 tiros. ¿Qué es lo que ocurre? La policía, como te digo, estaban autocuartelados, fue a decirles que se dejaran de jorobar, que depusieran esa acción y que salieran a trabajar, porque la policía militar no tiene derecho a hacer huelgas, ni tiene derecho a agremiarse, ni a sindicalizarse, ni nada por el estilo. Y ellos estaban simplemente en los cuarteles, no dejaban a nadie salir a trabajar, inclusive ese día por la mañana habían salido y le habían exigido al comercio que cerrara las puertas. O sea, una acción típica de las que hacen en Río de Janeiro, en las favelas, tanto los grupos de los narcotraficantes, Osvaldo, como también las milicias, ¿no, Osvaldo? O sea, estos grupos paramilitares, parapoliciales, que para imponer su control territorial le piden al comercio que cierren las puertas, y si ese día nadie trabaja, ¿no? La policía hizo esto en Ceará. ¿Qué te parece, Osvaldo? Acá no se podría hacer, Ramiro, en la Argentina, por ejemplo. Acá no se les permite a las fuerzas de seguridad que tomen medidas ni que se agremien. O sea que acá tampoco se podría hacer. Eso te puedo decir. Pero de hecho se hace, y lamentablemente no es la primera vez. Creo que muchas veces con esta historia de que la policía está del lado del bien, se ha tenido demasiada consideración, y ahora los gobernadores están con mucho miedo que haya una ola de este tipo de amotinamientos. Todavía sigue. Ellos dijeron que no iba a haber carnaval. En 3 días hubo ya 91 asesinatos. Al promedio de asesinatos es más o menos de 3 por día, o sea que estamos 30 veces más de lo que era. Para que se hagan una idea del estado de terror que vive
que es un estado en el nordeste de Brasil, casi en el norte, digamos, ¿no? Y bueno, Cid Gómez le pidió a los policías que dejaran de amotinarse, que salieran, y como no quisieron hacerlo y habían puesto unas rejas, él agarró una pala mecánica y le tiró la pala mecánica a los policías para abrir camino. O sea, una actitud totalmente impensada, loca de un senador. Pero bueno, la respuesta fue 2 tiros, Osvaldo. Está en el hospital, tiene una bala cerca del pulmón. O sea, podría haberlo matado. Yo no entiendo esta policía que dispara de esa manera. Nada justifica por ahí la bravuconada del senador, pero la respuesta me parece que es terrible, Osvaldo. Sí, la respuesta parece mínimamente exagerada. Y me quedé con un dato, Ramiro. Dijiste que en Ceará hubo 91 muertos este año. No, estos últimos 3 días. Estos últimos 3 días, 91 muertos. Sí, asesinatos, ¿no? Sí, por supuesto, muertos de manera violenta, diríamos, por decirlo de alguna manera elegante, para no decir otro término. No, realmente me sorprende, y me sorprende otra cosa, vos decís, toman esta medida la fuerza del orden, las fuerzas policiales, en el medio del carnaval. Sí, en el medio del carnaval. Esto ya viene desde diciembre, en realidad, y hay que ver que acá también hay un gran componente político, porque este conflicto se desarrolla en un estado que está gobernado por el Partido de los Trabajadores, ¿no? Claro, ahora entiendo más. Pero cuidado, porque no va a ser únicamente con el Partido de los Trabajadores. Ya se reunieron primero 9 gobernadores, con el juez de la Suprema Corte de Justicia, Gilmar Méndez, y con Sergio Maya, que es el presidente de la Cámara de Diputados, y después ese grupo se amplió a 20 gobernadores que tienen miedo de que les pase esto en sus respectivos estados. Y de todos los partidos políticos, tanto del Partido Comunista, que gobierna Marañón, como otros partidos que están gobernados por partidos de ultraderecha, ¿no? ¿Por qué, Osvaldo? Porque se está viendo que de alguna manera, o se sospecha por lo menos, de que de alguna manera estas milicias no están territorialmente únicamente en Río de Janeiro, que sino han ido ramificándose y van teniendo de alguna manera una especie de accionar a nivel nacional. Uno de los que estaba llevando adelante estas manifestaciones en Ceará es un concejal, ex policía militar, y que es absolutamente a favor de Bolsonaro. Entonces los gobernadores, ahora que Bolsonaro se ha quedado sin partido y que de alguna manera él se ha erigido como el candidato solitario, los gobernadores están con miedo de que Bolsonaro, para poder mantenerse en el poder, quiera socavarle el poder a todos los otros gobernadores que de alguna manera le hagan sombra, como por ejemplo el gobernador que también es de extrema derecha de acá de San Pablo, João Doria, ¿no? Que de alguna manera también tiene aspiraciones presidenciales, o el de Río de Janeiro, Witzel, que también era del partido de Bolsonaro, que también, como João Doria, lo apoyaban, también tiene ahora aspiraciones presidenciales, pero Bolsonaro le está tirando a matar, ¿no? Esto se da en un contexto en el cual uno de los principales jefes de las milicias, Adriano, que era un ex capitán de la policía militar, que era muy amigo de Eduardo Bolsonaro y que junto con él había hecho este esquema delictivo de rayadiñas en portugués. 50-50 en la Argentina, Ramiro. Claro, exactamente, como lo que ocurría con el fiscal Nisman y el empleado de Lagomarsino, que Nisman se quedaba con la mitad del sueldo de Lagomarsino. Acá también, cuando era diputado provincial, el hijo de Bolsonaro se quedaba con la mitad del sueldo de los empleados, a veces reales y a veces fantasmas, como por ejemplo la madre y la esposa de este miliciano Adriano. Este miliciano Adriano, recordemos que está apuntado como uno de los jefes de lo que se conoce como la Oficina del Crimen, que es la principal organización que se tiene sospecha de haber matado a Marielle Franco. Se entiende cómo las milicias se van cada vez más relacionando con el ambiente político. Es un tema muy pero muy complicado, al punto que, por ejemplo, el sábado, un politólogo dijo que Brasil se camina para ser una gran Colombia, porque es un país regido por un modelo político que se sustenta en un trípode, ¿no? Las Fuerzas Armadas, recordemos que hay 11 ministros de los principales ministerios en el gobierno de Jair Bolsonaro que están ocupados por militares, por estas milicias, estos grupos parapoliciales, muy parecidos no con las FARC de Colombia, sino con los que son los grupos paramilitares que combaten a la FARC en Colombia, que constituyen un poder en sí mismo.
y por partidos de extrema derecha. Ese es más o menos el panorama que nosotros tenemos aquí en Brasil. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música y después seguimos hablando de esto, Osvaldo? Escuchamos música y seguimos con este tema, me parece muy interesante. ¿Qué te parece si escuchamos Los Redondos? Vamos. Pregunté, soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Bueno, y después de escuchar Los Redondos, Ramiro, me quedó dando vueltas un tema, ¿no? Acá en la provincia, donde estoy yo, en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, hubo 40 muertos en lo que va del 2020. Y te escucho que vos me decís que en 3 días murieron más de 90 personas, de muertes violentas, siempre hablando, ¿no? De muertes naturales, ¿no? Y realmente me no deja de sorprenderme y no me deja de crear un escozor, ¿no? Que puede haber tantas muertes y que en cierta medida parecerían que fueran hasta casi, no sé si provocadas, pero sí permitidas o promovidas por esta medida de fuerza que tomó la policía. Bueno, al respecto te voy a decir 2 cosas, Osvaldo. La primera de ellas es que esto ha sido permitida y de alguna forma provocada, porque muchos grupos de policías encapuchados, que además no sabemos si son policías o no, salieron a evitar que otros policías, como por ejemplo de la Policía Civil, salieran a cumplir sus funciones, a desinflarles los neumáticos, a sacarlos por la fuerza a los policías de los patrulleros. Entonces, de alguna manera, es también incentivar el caos, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. Eso por un lado. Y por el otro, el número de muertes, que llega a 91, que es un número muy pero muy alto, ha preocupado a todo el mundo. Por eso los gobernadores tienen mucho miedo, porque ahora parece claro que Bolsonaro mandando el ejército como siendo el salvador de la patria, ¿no? O sea, los gobernadores del Partido de los Trabajadores no tienen la suficiente expertise para poder negociar una cuestión salarial con los policías y tiene que salir el salvador de la patria, Bolsonaro, para poner un poco de orden. O sea, ese es el miedo que todo el mundo tiene, ¿no, Osvaldo? Sí. Por otro lado, ya Sergio Moro, que es el ministro de Justicia, pero también de Seguridad Pública, mandó la que se llama la Fuerza Nacional, que es un grupo de más o menos unos 400 policías formado por los mejores policías de todos los estados, para tratar de apaciguar un poco la situación. Por eso que el número no fue mucho mayor, Osvaldo. Las primeras 48 horas el número superó a los 80. O sea que es muy, pero muy grande. Este es un conflicto que viene desde enero.
donde ellos pidieron un aumento de salario, el gobernador dijo que lo iba a estudiar, se reunieron, propuso una escala salarial, propuso un aumento del 4,5% y un reescalafonamiento. La mayoría aceptó porque era bastante conveniente, ¿no? O sea, supera la inflación y aparte se va recuperando un poco el salario de los policías, que digamos la verdad, no es de los mejores, ¿no? E inclusive los policías decían que tenían que pagar como pagaban en el estado de Marañón, que el estado de Marañón es un estado que también otro gobernador que tiene todas las posibilidades de por lo menos participar en la disputa presidencial en el 2022, que es del Partido Comunista Brasilero, que es aliado al PT, que es el gobernador Dino, que ha desbancado nada más ni nada menos que al feudo de Sarney, que era gobernador desde el año 67, Osvaldo, y ya Dino va por la reelección y le paga a los policías el mejor salario del país, a los profesores lo mismo, a los maestros lo mismo. O sea que estos policías querían que Ceará pagase el mismo salario de otro comunista, ¿no? Pero ¿por qué no le pide que pague el salario de otro de derecha, por ejemplo, ¿no? Está bien, claro. Hay que nivelar siempre para arriba, no estamos acá en contra de la policía, Osvaldo. Lo que sí en contra de, en el medio de esta negociación que ya parecía que había sido aceptada, aparecen asociaciones con personería jurídica, tipo amigos de la policía militar, ¿viste, Osvaldo? Y que de pronto tienen una influencia, tienen páginas en internet y de alguna manera son la voz cantante de los propios policías que por sí mismos no pueden tener ningún tipo de sindicalización ni de agremiación, ¿no? Y que no se sabe de dónde, pero parece que ya recibieron lo que va del año 12 millones de reales de aportes, que ahora es otro tema que hay que ver. ¿De dónde salen esos aportes, Osvaldo? ¿De dónde sale ese dinero que banca a estas asociaciones de amigos de policías para después hacer de alguna manera política y como en este caso, ¿no? De que se revierta una negociación en andamiento, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, acá hubo algunos antecedentes también en esta misma provincia de Santa Fe cuando se acuartelaban y aparecían, inclusive hay un sindicato no reconocido de policías de la provincia de Santa Fe. Digo no reconocidos porque por nuestra legislación no se pueden agremiar, pero había una y aparecían todas estas asociaciones amigos de policías y que daban un cierto tufillo de dónde salía su financiamiento, ¿no? Por eso hay que ver bien cómo sigue esto y hay que ver que no se convierta en una cosa nacional. Y esto se da también, Osvaldo, mira vos, en el medio de otro ataque de Bolsonaro al propio Congreso, esta vez por la voz de el director, digamos, de lo que es el Gabinete de Seguridad Institucional, una especie de super aparato del Estado de inteligencia, que es el general Augusto Heleno, que dijo que el Congreso quiere chantajear al presidente y que hay que hacer una jornada en apoyo al presidente, la jornada del Jódase el Congreso. Qué palabrita, ¿no, Osvaldo? ¿Y en portugués cómo suena? Jódase, peor. Mucho peor, Osvaldo. Por lo menos en Argentina sonaría mucho más fuerte. Que es justamente lo mismo que habíamos visto en el programa anterior con presidente de Salvador, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí. O sea, parece que los presidentes estos no son capaces de convivir con los congresos. Sí, y que lo que hemos hablado ya, Ramiro, en ese mismo programa del Salvador, el miedo que siempre hay con estas políticas que se vayan derramando en los demás países, ¿no? Y ya quieran encontrar a alguno que las quiera replicar en su propio país, en este caso Brasil, como puede pasar en Argentina, o como pasó ya en Ecuador, había pasado en Bolivia, etcétera, ¿no? Realmente situaciones que dan sobre todo miedo a cómo se pueden ir desarrollando. Sí, recordemos que el caso de Nayib Bukele también le ingresó en la asamblea para forzar a los parlamentarios a aprobar, a tratar por lo menos una medida que hasta hoy no se trató, que era hacer un préstamo de 109 millones para un plan de seguridad supuestamente, y que lo que hizo oró, porque son estas nuevas religiones que de alguna manera van imponiendo sus pautas dentro de la propia política. Que aquí sí hay honor, pa' que vea que
Si lo ven que viene, manda el tiburón. Vamos a darle duro sin vacilación. Lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro esta semana ha puesto como presidenta de el ANCINE. ANCINE sería más o menos como el Inca en Argentina, Osvaldo. Es el organismo del cine, ¿no? El que hace los préstamos, el que tiene adelante la cultura del país acerca del cine, y que acá en Brasil tiene mucho, pero mucho peso dentro de la cultura brasilera, Osvaldo. Financia películas y todo esto, ¿no? Sí. El organismo ese. ¿Y qué pasó con ese organismo, Ramiro? Bueno, puso al frente a 2 evangelistas neopentecostales. Una de ellas es la que estaba encargada de las películas cristianas. Y bueno, cada vez esto se parece más a un estado fundamentalista religioso, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros pensamos en el fundamentalismo religioso y pensamos en el Islam. Pero que un presidente vaya con todo el ejército a la Asamblea Legislativa y se ponga a orar, o que Bolsonaro tenga por lo menos 5 o 6 apariciones en estos eventos religiosos por mes, donde ora y hace el gesto de las pistolitas y de las armitas y todo ese tipo de cosas, donde la estructura de una iglesia se ponga al servicio de juntar afiliaciones para un nuevo partido. Es muy complicado, ¿no, Osvaldo? No, sí, qué sensación que hay, y bien me gusta esa comparación, no me gusta porque sea buena, ¿no? La comparación que hiciste cuando hablaba de fundamentalismo, que siempre imaginamos un solo fundamentalismo y nunca se nos ocurre emparentarlos con estos fundamentalismos de derecha representados por las iglesias pentecostales o estas iglesias, muchas veces estas iglesias evangélicas, ¿no? Sí, aunque te digo la verdad, no le hace mucho problema, porque pueden ser también algún sector de la iglesia católica más de derecha también va juntos, o también de la religión judía también. Aprovechan algunas cuestiones y van. Acá pasó en la Argentina, en la propia provincia de Santa Fe, una de las que fue elegida diputada, que se había hecho famosa por acostarse con un cantante inglés, que fue elegida diputada provincial, fue por una alianza entre un sector de las iglesias evangélicas y un sector de la derecha del catolicismo. O sea, hay antecedentes también, pero no es tan habitual como pasa con estas iglesias evangélicas, como pasó en Bolivia. Camacho era, ¿no? Sí, con Camacho en Bolivia, tenés toda la razón, Osvaldo, con Camacho en Bolivia, sí. Pero es cierto, acá fueron juntas un sector de la iglesia católica y una iglesia evangélica, y llegaron a sacar 2 o 3 diputados provinciales, que nadie los conocía realmente. O con el fujimorismo en Perú también, Osvaldo, ¿no? También tenés razón. Sí, hay varios antecedentes. Sí, casi siempre para gobiernos de derecha que tienen grandes problemas con la gestión de la libertad y con la gestión de lo que es popular o no es popular, porque como son grupos más vehementes en sus manifestaciones, parece que desprecian mucho lo que es la voluntad popular de las elecciones, ¿no? De los votos, ¿no? Vos hablabas ahora, por ejemplo, de Camacho, de Bolivia, y se nos pasó, pero quiero hacer un pequeño apartado acá, lo que han hecho con Evo Morales esta semana, que le han impugnado la candidatura porque dice que no estuvo en el territorio nacional el tiempo suficiente, cuando él tuvo que salir huyéndose para salvar la vida. Esto es el lawfare al más puro estilo, o sea, nos quedamos en la letra chiquitita sin ver el espíritu de la ley, sin ver el espíritu de la realidad que está por detrás de la ley. Él no es que estuvo porque se ausentó, él se ausentaba o lo mataban, fue un caso de extrema necesidad. Pero bueno, así es como se analizan las leyes y así como se ven las cosas en plena época del lawfare, ¿no, Osvaldo? Sí, Ramiro. Buena tu visión, buena tu aporte. Cerrando acá la situación de Brasil, entonces hay un gran problema institucional, como dijimos, ¿no? Las policías que todo el mundo tiene miedo que de alguna manera estén no cooptadas, pero por lo menos sí con una gran influencia de estos milicianos, y que empiecen a socavar el poder de los gobernadores con un Bolsonaro que, a pesar de que no tiene partido y que no tiene base parlamentaria, lo que él hace es atacar al Congreso justamente por eso, sin entender que los congresales
son simplemente la representación del pueblo, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, así son elegidos y así debe ser, pero justamente creo que el problema que llevan ese tipo de partidos, el mismo partido de El Salvador que hablábamos, el partido de Bolsonaro, son justamente su falta de tradición y su poca tradición democrática, lo que hace que no puedan tener una base legislativa importante y tengan que vivir de acuerdo en acuerdo. Yo creo que hasta la desprecian, vos sabés, Osvaldo. Yo creo que hasta la desprecian. Yo creo que no es que no la tienen porque no quieren. Juegan a no tenerla y juegan a tensionar los límites de la democracia. A instalar una nueva democracia, ¿no? Estamos en los años 70 o en los años 60, bueno, no 50 también, ¿no? Donde los militares tomaban el poder, entraban por la puerta, pero parece que o entran por la puerta de al lado o por lo menos mandan algún mensajero y las democracias no son tan democráticas, no, parece que hay una especie como de manto de funcionalismo y normalidad, donde supuestamente hay un poder judicial que es independiente, hay un congreso que las personas votan y lo eligen y hay un presidente que hace lo que quiere, con el congreso y con los jueces, y eso es el lawfare, ¿no, Osvaldo? Sí, es así. Cosas veredes, Sancho. Bueno, Osvaldo, dejamos por aquí entonces. Bueno. Ya hemos llegado al final, creo que hemos dado un lindo panorama de la realidad brasilera, ¿no? Una realidad realmente ignorada acá en la Argentina, esto último que estuviste diciendo, hijo, Acá de esto no se dice nada, se ve que un poco en el intento de hablar siempre como que Brasil fuera la gema más preciada de Latinoamérica, de algunos gobiernos, porque tiene un gobierno de centro derecha, parecería que tendríamos que respetar todo, y esto no se ha hecho público. Bueno, recordamos que este programa se emite por la radio lasvocesdelmuro.net, Osvaldo. Que se pueden contactar con nosotros a través de nuestro número telefónico WhatsApp 0054 911 56 44 78 57. Lo repito por todas porque el número es bastante largo, Ramiro. Sí, dale. 0054, que es la característica del país, 9 de celular, 11 5644 7857. Bueno, y también pueden encontrarnos en las otras plataformas, iVoox, Spotify, iTunes, TuneIn, y escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.